Nos habíamos quedado en Mateo capítulo 7, versículo 15, que fue donde terminé la primera parte, pero quiero volverlo a recalcar. Las palabras de mi Maestro, de mi Señor, mi Salvador Jesucristo. Dice, guardaos de los falsos profetas. Cuídate. Eso es lo que el Señor te está diciendo. Guárdate. Cuídate de una manera especial. ¿Sabes por qué te lo dice el Señor? Porque Él te ama. Porque Él no quiere que nadie te engañe. Porque Él no quiere que tú caigas en un espíritu de error. Porque Él te quiere solo para Él. Porque Él tiene cuidado de los suyos. Él es el que te cuida. Por eso no endurezcas tu corazón. No cierres la puerta de tu corazón. No te sientas ofendido con la palabra. Incluso si hay alguien que lamentablemente por falta de instrucción bíblica ha caído en un engaño de llamarse profeta sin serlo. Y esta palabra te hace recapacitar. Vuélvete a Dios. Y por eso Dios le dice a su iglesia amada, guardaos de los falsos profetas. Y si Él dice que hay falsos, es porque lo hay. Y bendito sea el Señor que revela esta verdad. ¿Qué sería de nosotros si esta palabra no estuviera aquí? Si no hubieran estos cerrojos en la Biblia que nos advierten del peligro, de los falsos. Pero bendito sea Dios que nos dejó su palabra. Y oiga cómo Jesucristo los desenmascara con el poder de su palabra. Bien, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas. El diablo es más peligroso cuando viene vestido de oveja que cuando viene como diablo. El diablo es más peligroso cuando viene con ese espíritu de engaño que cuando vemos sus obras de maldad en el mundo. Es más peligroso cuando viene vestidito de oveja. Porque es allí donde caen miles y miles de cristianos. Es allí donde fracasan. Es allí donde muchos, después de estar en el camino de la verdad, han caído en el camino del error. Que vienen a vosotros con vestidos de oveja. Pero Cristo dijo, pero por dentro son lobos rapaces. Te voy a decir algo, iglesia amada. La iglesia tiene que tener discernimiento. La iglesia tiene que tener discernimiento. Porque hay cosas ocultas que solamente las puede revelar el Espíritu Santo a través de su palabra. Y a través del don del discernimiento de espíritu. Porque nosotros caras vemos, dicen por ahí, pero corazones no conocemos. Hay gente que tienen una carita de ángel, un manto de santidad, pero por dentro son lobos rapaces. Están llenos de morbosidades, de lujurias, de espíritus lascívicos. Y tienen apariencia de piedad. Vienen vestiditos de oveja, con Biblia, profetizando, hablando bonito, hablando suave, hablando con dulzura, cosas agradables al oído.
Y cuando tú oyes esas cosas, si no tienes discernimiento de espíritu y conocimiento de la palabra, fácilmente te van a engañar. Oiga lo que dijo Cristo. Pero por dentro, o sea, por fuera, vestidito de oveja. Por fuera, todo santidad, todo lindo. Pero por dentro son lobos rapaces. Cuidado. Cristo nos está dando las herramientas. ¿Cómo reconocer un falso profeta? No te vayas por la apariencia. No te vayas porque te sientes lindo cuando te están profetizando carro nuevo, casa nueva, negocio. La segunda esposa, porque así son los profetas de hoy. Predican hasta el recasamiento. Están en favor del adulterio. Lamentablemente. Averigua quiénes son por dentro. Iglesia bendita del Señor. Tienes que empezar de una manera responsable. Averiguar si el que te está profetizando solamente tiene apariencia de oveja, vestimenta de oveja, pero que por dentro es un lobo rapaz. Averígualo. Pídele ayuda a Dios y abre las escrituras. Jesucristo desenmascara estas cosas. Averigua lo que la gente carga por dentro. Porque la gente se está dejando guiar por apariencias hoy en día. La gente se van por montones solo porque tiene muchos seguidores, solo porque es famoso, solo porque todos lo conocen. Averigua qué es lo que carga aquí adentro. Óigame bien lo que dice Cristo aquí. Verso 16. Esto es de suma importancia para cómo reconocer un falso profeta. Por sus frutos los conoceréis. Bendito sea mi Cristo. No dice por lo que profetiza, por lo que habla, por lo que predica, por lo que enseña, como él viste. No, dice por su fruto los reconoceréis. La gente puede falsificar el mensaje. La gente puede tener apariencia de piedad, pero no puede falsificar los frutos. Iglesia, averigua los frutos que tiene. Averigua la vida cristiana que practica. Averigua si está en la senda antigua, si vive en santidad. Si es marido de una sola mujer. Averigua si ama a Dios más que a su propia vida. Averigua si es una persona que se congrega, si tiene pastor, si tiene iglesia. Porque hay unos de los profetas que son obsoletos. Ellos no se sujetan a nadie. Ellos no tienen iglesia donde congregarse. Ellos andan de un lado para otro. Es tiempo de que abramos los ojos. Jesucristo nos dijo, por sus frutos los conoceréis. Y hace una pregunta. Bendito sea Cristo, porque era el maestro de los maestros. ¿Acaso, dijo Cristo? Esta es una pregunta, como probando nuestra inteligencia, para llevarnos a pensar un poco más allá, por aquellos que somos un poco retrasados, con falta de sabiduría. Oiga lo que dice. ¿Acaso se recogen uva de los espinos?
O sea, ¿cuándo ha visto usted que de los espinos se recogen uvas? ¿Cuándo ha visto usted que un falso profeta va a tener palabra de Dios en su boca? Cristo nos lleva a la verdad de su palabra, como para decirle a la iglesia bendita de Él: quítate la venda de los ojos, abre tu entendimiento, discierne. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higo de los abrojos? Cualquiera de nosotros, por muy inocentes que seamos, le diríamos: no, Señor. Eso es lo que Él quiere que tú entiendas. Lo que es de Él y lo que no es de Él. Lo que es verdadero y lo que es falso. Porque estamos viviendo tiempos extremadamente peligrosos, iglesia. Tenemos que ser una iglesia entendida, una iglesia versada en las Escrituras, una iglesia que le tengamos temor reverente a Dios, una iglesia guiada por el Espíritu Santo. Por eso yo glorifico a Dios cuando leo esta palabra. Y oiga lo que sigue diciendo, verso 17. Así todo buen árbol. Ya nos dio el primer ejemplo de las uvas y los espinos, de los higos y los abrojos. Ahora nos dice así, como diciendo, ya que entendieron lo que les dije, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. El profeta verdadero traerá palabra de Dios. El falso profeta será mentiroso, sencillamente como eso. Esto es para que aprendamos cómo detectar los falsos profetas y hacer exactamente lo que Cristo dijo. Guardaos, guárdate, iglesia, que muchos de esos falsos profetas son los que han metido el evangelio de la prosperidad en nuestros templos. Son los que han traído el libertinaje a nuestros templos. Porque a ellos Dios les dijo, eso no es pecado. Dios les dijo que tampoco eso es pecado. Entonces la gente vive en los templos haciendo lo que les da la gana, viviendo como ellos quieren y pisoteando la bendita y gloriosa palabra de Dios. Por eso es que hoy la iglesia no parece la iglesia de Cristo verdadera. Hoy los cristianos son borrachos, son maldicientes, viven con un pie en el mundo y otro en la iglesia. Les da lo mismo irse a una barra, una discoteca y después ir al templo a glorificar a Dios. Es normal. Estar en el culto el domingo llorando y levantando las manos, y el lunes, martes, jueves, viernes, sábado están en un cine viéndose una película con escenas violentas, con escenas pornográficas. Le da lo mismo. Ellos no se sienten mal porque tienen ya cauterizada la conciencia. Y muchas veces es por culpa de estos tipos de falsos profetas, falsos predicadores, falsos mensajeros que le dicen al pueblo: no, eso no es pecado, tampoco eso es pecado. Ay, hermanito, la Biblia dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Mire cómo está la iglesia hoy. No hay que traer pantomimas, luces, humo para que la gente brinque, salte en los templos. ¿Dónde está la llenura del Espíritu Santo? ¿Dónde está el mover del Espíritu? ¿Dónde está lo auténtico? ¿Dónde están aquellos cristianos
que pasaban horas y horas de rodillas, llorando amargamente y hablando en otras lenguas el día que Dios los bautizaba con el Espíritu Santo. ¿Dónde están hoy? Que el día que Dios te bautizaba con el Espíritu Santo, tú querías dejar el mundo, el pecado, querías dejar todo lo que ofende a Dios, querías apartarte de todo lo que no era de Dios, sin que te lo pidiera el pastor, sin que te lo pidiera la iglesia, sin que te lo dijera nadie. Simplemente es que Dios se había revelado a tu vida. ¿Por qué hoy no vemos esas conversiones? Que la gente llega al templo y lo primero que quiere es como despojarse de todo lo que hacía en el mundo. Dejar todo aquellas modas que no las aprendieron de los cristianos, sino de los de Hollywood. Porque hoy la gente está siguiendo las modas, pero del mundo, no de la iglesia. La iglesia tiene sus normas. Pablo se lo dijo a Timoteo, que la mujer vista con pudor y modestia. Esas son las modas de los cristianos. Que vistan con respeto, que vistan de una manera que no sea provocativa al sexo opuesto. Y esa palabra no solamente es para las hermanas, es también para los hermanos. La palabra nos habla a todos, no solo a unos. Pero como se han metido tantas cosas falsas y la iglesia no tiene discernimiento de todo lo que está pasando, lamentablemente estamos pagando un precio demasiado alto. La iglesia cada día se aleja más y más y más de Dios. Y dice la palabra, no puede el buen árbol dar malos frutos. Hermanitos, ¿se le hace difícil a usted entender esto? Nadie enseñaba con tanta profundidad y al mismo tiempo con tanta simpleza como lo hacía Jesucristo. Nadie. Decir yo que no entiendo lo que él está diciendo sería autoengañarme a mí mismo. Oiga bien lo que dice aquí. No puede el buen árbol dar malos frutos. En otras palabras, un verdadero profeta, un verdadero predicador, un verdadero pastor, evangelista, maestro, no puede enseñar algo malo, falso. No puede engañar al pueblo. No puede sacar al pueblo de la verdad, de la palabra de Dios. Porque aquí dice Jesús, no puede el buen árbol, ese buen árbol representa a los verdaderos profetas de Dios, a los verdaderos predicadores, a los verdaderos pastores, verdaderos maestros. A esos representa ese buen árbol, a los verdaderos cristianos. No puede el buen árbol dar malo fruto, ni el árbol malo dar fruto bueno. Por eso es que un cristiano falso, un falso profeta, un falso pastor, aunque usted lo aconseje, aunque usted le hable con la palabra de Dios, aunque usted le diga la Biblia dice, ellos siguen torcidos. ¿Y por qué? Porque se tiene que cumplir lo que Cristo nos enseña en su palabra. Eso a mí no me escandaliza. A mí no me molesta que alguien diga, yo no quiero oír ese pastor. ¿Por qué no quiero oír? Porque es que aquí está escrito, el mal árbol no puede dar buenos frutos. Sería en contra de la naturaleza. O sea, esto sería contrario a su naturaleza. Por eso es que un verdadero cristiano no puede dar malos frutos, porque iría en contra de su naturaleza cristiana. A un verdadero cristiano no le cuesta amar a Dios, no le cuesta vivir la palabra, no le cuesta humillarse,
No le cuesta pedir perdón. No le cuesta reconocer cuando esté equivocado. No le cuesta reconocer sus pecados. ¿Por qué? Porque es buen árbol. Pero el árbol malo, aunque usted lo aconseje, le predique, le hable, él seguirá dando malos frutos. Y Jesucristo dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Eso es lo lamentable. Hay una sentencia. Por eso cuídate, iglesia bendita del Señor. Ama a Dios con todo tu corazón. Séle fiel a Dios. Aunque todos se tuerzan, no te tuerzas tú. Aunque todos se desvíen, no te desvíes tú. Mantente en la verdad de la palabra de Dios. Jesucristo dijo aquí mismo en Mateo 7:20, así que por sus frutos los conoceréis. No dice porque profetizan, porque predican, porque tienen conocimiento, porque tienen títulos de profeta, de pastor, de evangelista, de maestro. Nada de eso. La Biblia dice, son por sus frutos que los conoceréis. ¿Cómo te darás cuenta que si es verdadero o es falso? Por sus frutos, por sus frutos. Averigua los frutos que está dando. Si son buenos frutos, dale gloria al Dios de la gloria. Si vive lo que predica, si vive lo que enseña, dale gloria a Dios. Si tu pastor es un hombre de buen testimonio, que está dando frutos de un auténtico siervo de Dios, no lo dejes abandonado. Apóyalo. Únete a tu pastor, únete a tu iglesia y dale gracias a Dios si en tu altar hay un verdadero profeta de Dios, un verdadero predicador, un verdadero pastor de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Pero lamentablemente, hermanos, donde hay verdaderos profetas, donde hay verdaderos predicadores, verdaderos pastores, los cristianos se van de esas iglesias porque no les gusta que les prediquen la verdad tal como está escrita. Ellos prefieren ir ante aquel profeta mentiroso, aquel profeta engañador, que les dice mentiras y los hace sentir bien. Y para allá vamos ahora, para que tú veas lo que dice la bendita palabra de Dios. Vaya conmigo, por favor, a Primera de Tesalonicenses, porque esto es vital. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Búsquelo por favor en su Biblia también, porque quiero que cada cosa que digamos, todo lo que hablemos, usted mismo lo corrobore con la palabra de Dios. Es importantísimo que usted también lo compruebe, que así lo dice la Biblia. Gloria a Dios. Traigo estos pasajes porque también quiero decirles, no estoy predicando aquí para que usted menosprecie el don de profecía. No. Lo que estoy hablando es bajo el tema cómo reconocer los falsos profetas. Un falso profeta, ¿verdad? ¿Qué dice Pablo? En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, del verso 20 en adelante. Oiga bien, escuche bien esto, porque esto también es enseñanza bíblica. No menospreciéis la profecía. O sea que nosotros no podemos rechazar la profecía, pero siempre escuche el consejo bíblico. En el verso 21 dice Pablo, examinadlo todo. Vuelve Pablo, igual que Juan, y como lo enseñó Jesucristo, a recalcarnos, no menosprecie la profecía, no la rechaces, pero examínelo todo. O sea, no te dejes engañar. Examínalo. No diga amén, no. Examínelo todo. Y después de que lo haya examinado todo, retener lo bueno.
O sea que si el profeta, Dios lo usa y le da una palabra de parte de Dios y dijo lo que Dios quería que se dijera, pero luego sigue profetizando, pero ya se empezó a salir. Usted examínelo todo, retenga lo bueno y lo que no es bueno, rechácelo. El profeta no se tiene que sentir mal. Es que esto lo ordena la Biblia. Porque después el profeta quiere que le crean todo lo que él dice, aunque a veces ya Dios no está hablando. Porque hay gente que porque piensan que Dios les usó una vez, ellos tienen un teléfono directo hasta el cielo. Y que todo lo que ellos digan es Dios el que está diciendo. Dios me dijo, tenga cuidado, esas palabras son palabras mayores. Usted se está comprometiendo en serio. Decir Dios me dijo, o así dice el Señor, usted tiene que estar seguro que lo que usted está diciendo viene de parte de Dios. Porque eso va a haber que examinarlo. Y no en parte. La Biblia dice, examinadlo todo, retened lo bueno. Y luego dice Pablo, absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso es palabra de Dios. Porque yo no creo, hermano, en esos profetas. Y discúlpenme, que profetizan, hermano, en el baño, en la cocina, en el carro. Le dan la mano y ya le están profetizando a usted. No, no, no. Eso ya se vuelve un desorden. Yo le voy a decir algo. Dios habla. Pero cuando Dios habla, tiembla la tierra. Y casi nunca pasa hablando a cada rato. Porque cuando Dios dice algo, prepárate, porque va a haber que examinarlo todo y se tiene que cumplir. Si no se cumple, te aconsejo que vayas orando y pidiéndole perdón al Señor. Porque hay personas que hablan de una manera presunciosa. Dios no les ha dicho que digan nada. Pero como repito, hay gente que les parece que ellos tienen un teléfono directo con el cielo. Y que le tienen que decir a aquel qué corbata ponerse y qué traje ponerse. Y que cuándo salir y cuándo no salir. Y cuándo. No, 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 no. Espérate. Tenemos que aprender a ser ordenaditos en esto. Porque las cosas en este tiempo no están muy bien. Y por eso estamos trayendo esta enseñanza bíblica, para preparar al pueblo de Dios. La iglesia tiene que entender lo que dice la Biblia. Número 1, dice, no menospreciéis la profecía. Pero luego dice, examinadlo todo. Y retened lo bueno. Eso también es palabra de Dios. Ahora bien, vamos a Deuteronomio. Vaya conmigo a Deuteronomio. Capítulo 18. Esto es sumamente glorioso lo que dice este texto. Bendito sea el nombre del Señor. Repito, Deuteronomio, capítulo 18, versículos 21 y 22. Prepárense todo. Esto es fundamental. Aquí hay algo muy, pero muy importante para cómo reconocer un falso profeta. Dice la Biblia, Deuteronomio 18, 21 y 22. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado?
¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si ustedes dijeren, le dice Dios. O sea, si ustedes se preguntaran, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Qué importante ese texto. Qué importante es esta palabra para todos los que queremos servir a Dios con todo el corazón. Para aquellos que no queremos ser engañados. Para aquellos que queremos vivir en la verdad. Porque la verdad no ofende. La verdad te libera. La verdad te restaura, te sana. La verdad te hace libre para la gloria de Dios. ¿Cómo lo vamos a saber? Verso 22. Preste atención a lo que dice la palabra. Si el profeta hablar en nombre de Jehová, escúchelo. Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Esto es serio. Esto es serio. Hay una cantidad de profetas falsos que andan por ahí, por todos lados, profetizando y son mentirosos. Nunca se ha cumplido una profecía que ellos han dado. Nunca. Que Dios dijo. Claro, ellos hacen profecía de noticias. Ellos ven estadísticas y calculan hasta qué presidente va a ganar, quién es el más popular y empiezan a dar profecía. El Señor me dice que fulano será el presidente. Claro, si ya viste las estadísticas. Estuviste averiguando. Esa no es profecía. Si eso lo sabe hasta el más ciego. Eso lo sabe cualquiera. Si eso lo pasan diciendo en los noticieros. Eso no es profecía. Hoy tenemos una cantidad de profetas que se han puesto a dar mensajes que Dios no... Mire, hermanito, que da mucha pena porque no se ha cumplido lo que dijeron. Y eso hace que lamentablemente gente que es indocta, que no tiene suficiente conocimiento bíblico, sean destruidos, dañados. Y después se vuelve gente incrédula. Dejan de creer. Dejan de confiar en Dios. Por eso hoy yo quiero traer este estudio bíblico para quitarte la venda de los ojos. La última palabra no la tiene un profeta. La última palabra la tiene Dios aquí en esta palabra revelada. Esta palabra es la verdad. Esta palabra es la que te dirá lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Todo profeta debe de ser pasado por el colador de la palabra. Y oye bien lo que dice aquí. Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él, ni aunque te amenace, porque de esos profetas hay ahora. Que si tú no crees lo que ellos dicen, te amenazan. Dios me dijo que si no hacía lo que él te ha dicho, te viene desgracia. Y claro, la gente entra en miedo. Y la gente acepta por temor. No por convicciones, no porque se le esté predicando una profecía verdadera, sino por la amenaza que le estás haciendo. Deja de estar amenazando. Que eso no es de Dios. Eso es falso. Eso es antibíblico. Los profetas de Dios no andan lloriqueando para que les crean lo que Dios ha dicho a través de ellos. Los profetas verdaderos de Dios dan la palabra.
y están seguros que Dios cumplirá lo que Dios ha dicho a través de su boca. Yo he visto la mano de Dios en mi llamado, en mi ministerio. Una vez me paré frente al pueblo de Dios, la iglesia que por Dios me honra en pastorear. Éramos un grupito pequeño. Y le dije, hermanos, yo siento aquí en mi espíritu que Dios va a llenar este templo. De tal manera que las rodillas de los hermanos estarán topando aquí en el altar. Y Dios lo hizo así. Después Dios me dio otra palabra. Nuestro templo tiene sótano. Y le dije, hermano, yo siento que el Señor me está hablando de que va a llenar también el sótano de la iglesia. Hoy en día, el sótano de nuestra iglesia está lleno a cabalidad. Lo tenemos con pantalla y sonido. La gloria sea para Él. Porque lo que Dios dice se tiene que cumplir. Y usted no tiene que tener miedo. Usted no tiene que estar dudando. ¿Será? O amenazando para que crean lo que usted dice. No. Si es Dios el que te lo dijo, háblalo. Pero si no es Dios, cállate. No lo digas. Vas a quedar en vergüenza. Porque se tiene que cumplir. Si no se cumple lo que dijo tal profeta, la Biblia dice, con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Y digo estas palabras porque yo he visto a muchos falsos profetas hoy en día dando profecías y amenazando. No dudes de lo que dice el profeta. No, mi hermano. Eso no es así. Hay 3 cosas importantes que tiene que tener una profecía que venga de parte de Dios. Vaya conmigo a Primera de Corintios, capítulo 14. Esto es importantísimo, iglesia. Primera de Corintios, capítulo 14. Esté atento a esta palabra. Oiga 3 cosas que usted tiene que saber si una profecía es verdadera y viene de parte de Dios o es falsa. Dice la Biblia, Primera de Corintios capítulo 14, versículo 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para, enumérelos, edificación. Segundo, exhortación. Tercero, y consolación. Esa es una profecía pasada por el colador de la palabra. Aquí, ¿sabe cómo son los profetas de hoy? Son profetas solo de prosperidad. Dios me dice que te va a dar un carro nuevo, casa nueva. Veo un nuevo emprendimiento. Esos son los profetas. Allí están, por todo el mundo ahora. Te veo que Dios te levanta como un emprendedor, como un empresario. Dios te va a entregar empresas, negocios, dealers de carro. Dios te sacará de la pobreza. ¿Es eso lo que dice aquí? No. ¿Qué dice la palabra? Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación. Si la profecía que te están dando no te edifica espiritualmente, no es de Dios. Segundo,
exhortación. Que la persona está a punto de cometer un pecado y de repente Dios levanta a un hombre con don de profecía y le dice el Señor, cuidado, cuidado con estar texteando con esa mujer que no te pertenece. ¿Y quién se lo dijo? El Dios del cielo. Porque los profetas verdaderos no son gente chismosa, no son gente los que andan recogiendo en las casas información para luego decir que Dios les dijo a ellos. No, los verdaderos profetas de Dios son hombres de recámara secreta, son hombres de oración, son hombres de intimidad con Dios, que es Dios el que les dice, no el chismoso ni el vecino. No, porque de esos todas esas clases de gente se ven hoy en día, que van y recogen chismes, información y andan buscando a ver quién les cuenta algo para luego decir que Dios se los dijo a ellos. Mentiras, eso no es así. Entonces asegúrate que cuando vas a dar una profecía sea de edificación, exhortación y consolación. Debe de llevar esos 3 ingredientes. La profecía tiene que edificar. ¿Y a mí qué me va a edificar que me diga un varón por ahí? Varón, te veo viviendo en una mansión. Si la que yo estoy esperando está en el reino de los cielos. ¿Para qué yo quiero mansión aquí en la tierra? Si el día que me muera todo se va a quedar. Yo lo que quiero es que Dios me levante para ganarme almas para Cristo. Segundo, exhortación. No hay nada más lindo que Dios lo reprenda a uno, que Dios le llame la atención, que uno vaya torcido, desviado y de momento Dios use a una persona para darle una palabra que lo haga despertar, que te haga apartarte del pecado, de la rebeldía, que te diga, mira, me desagrada la vida que llevas. Esos son los profetas que hoy necesitamos. Profetas que señalen el pecado no para destruir, sino para edificar y para consolar y para sacar el pecado de la iglesia. Porque hay que tener cuidado con eso también. Porque hay gente que piensa que todo lo que Dios les dice hay que estarlo diciendo por ahí. Y a veces en lugar de edificar destruyen. Hay que ser sabio. Si Dios te reveló algo de alguien, ve y díselo a él. No te pongas a exhibirlo tampoco. No te pongas a ponerlo en evidencia, porque entonces te sales del orden establecido por Dios, que debe de ser edificación, exhortación y consolación. Esas cosas tiene que tener un hombre que tenga el don de profecía y entregue un verdadero mensaje de Dios. Si no vas a edificar y no vas a exhortar y no vas a consolar, cállate y no digas nada. Que calladito estás mejor. Y no vayas a entrar en problemas con Dios. Porque hay gente que le han destruido la vida a otros. Le han destruido ministerios a pastores, a evangelistas, a hermanos, a líderes de la iglesia por la imprudencia. Dios me dijo y agarran el micrófono. No. ¿A quién vas a edificar si vas a exhibir algo así? Ve y díselo a quien Dios te dijo que se lo dijera, para que sea de edificación, de exhortación y consolación para esa persona. ¿Recuerda lo que hizo el profeta Natán con David? Cuando le tuvo que confrontar su pecado, fue donde David. No fue al pueblo, fue donde David le narró aquella parábola del hombre rico y el hombre pobre. ¿Y qué hizo? Segunda de Samuel capítulo 12. Que cuando David escuchó aquel mensaje, David dijo, el que tal hizo merece la muerte. David estaba decretando su propia sentencia, pero frente a él tenía un auténtico profeta de Dios. ¿Y sabes algo? Le dijo, tú eres ese hombre. Lo señaló con el dedo de Dios.
pero Dios ha perdonado tu pecado. Esos tienen que ser los verdaderos profetas de Dios. Iglesia, aprende a discernirlos. Bendito Dios. El tiempo se me ha ido. Y yo tengo unos pasajes todavía que compartir con ustedes de cuál es el comportamiento de los falsos profetas. Y a lo mejor, si Dios así lo quiere, continuaremos con la tercera parte. Estén orando para que Dios nos guíe a hacerlo, porque va a ser de mucha edificación. Así es que, amada iglesia, aprende a discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. La iglesia necesita en estos últimos días estar preparada por tanto engaño, tanta falsedad y tanta gente que está siendo destruida incluso por los falsos profetas o arrastradas, porque hay gente que prefieren seguir a lo que dice el profeta que a lo que dice la Biblia. La Biblia dice una cosa y ellos no lo practican, no lo viven. Y el profeta dice una cosa y ellos van detrás del profeta. Nunca pongas la palabra de Dios en segundo lugar. Primero es esta palabra. Y todo lo que diga el profeta hay que pasarlo por la palabra. Porque tiene que estar de acuerdo a la palabra. Nunca sigas un profeta que te guiará fuera de la palabra de Dios. No lo sigas.